Oye, qué pregunta más compleja acabas de plantearnos. ¿Cuándo accede uno a ser psicoanalista? Mira, te voy a decir tres cosas fundamentales a este respecto, ¿no? Eh, la primera, cada quien da cuenta de su propio análisis y de su propio pase a ser analista. Segundo, considero muy complicado que tomando únicamente una especialidad en clínica, eh, puedas tener una formación competente como para ya atender una escucha, ¿sí? Y tercer lugar, el pase a salir del pase, salir de estar en situación de diván a pasar al otro lado, o estar escuchando, o sea, de hablar a escuchar, eso es estricta y absolutamente personal. Uh-huh. Y a diferencia de una concepción más clásica, por ejemplo, si tú estudiabas, por ejemplo, en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, en que, bueno, tenías la certeza de que 6 años de formación y el análisis personal que duraba esos 6 años, pues te facultaba para que en los últimos tiempos de tu formación ya estuvieras atendiendo casos de ahí mismo, ¿no? En mi caso particular, yo estudié en la Fundación Mexicana de Psicoanálisis. Tenía la Fundación Mexicana de Psicoanálisis, que era el área clínica, y el área académica era el Centro de Investigación y Estudios Psicoanalíticos, que fue la primera institución en México que tuvo estudios formales sobre Lacan, con Néstor Brownstein, ¿sí? Y bueno, yo formé parte de la 20ª generación y asimismo ahí participaba en ateneos clínicos, ¿sí? En donde ya ahí me atrevía a tener una escucha. Ahí fue donde hice mis pininos hace, pues ya no te digo cuántos años para no delatarme, pero lo que te puedo decir es que hay indicios. Tú sola, en un par de minutos voy a decir para no robar más tiempo de la clase. O sea, hay indicios puntuales que te van diciendo que ya es tiempo. Uno lo recuerdo perfectamente, que fue mi caso, que con mi primer psicoanalista, con el primero, tuve un sueño. Soñé que llegaba al consultorio de uno de mis hermanos. Yo tengo muchos familiares que son médicos, ¿sí? Incluyendo médicos psicólogos. Sí, hay psicología médica, también existe. Entonces, este hermano atendía en la colonia Roma, en la calle de Tlacotalpan, en un edificio que se dañó en el terremoto del 2017. En mi sueño, yo llegaba al consultorio de mi hermano, pero yo llegaba a consulta con mi analista, con mi primer analista. Entonces, me abría la puerta y era muy chistoso porque mi primer analista, atendía en una casa muy mona en Coyoacán. Ya es que todos los psicoanalistas son todos unos proletarios, ¿no? Todos unos proletarios, ¿no? Entonces, una casita ahí muy modesta, así de como de 200 hectáreas, ¿sí? ¿No? Bueno, ok. Entonces, me abría la puerta, y la casa estaba en el consultorio de mi hermano, que era un edificio en la colonia Roma. Entonces era de esas condensaciones muy graciosas. Me abre la puerta, entonces yo, como siempre, como la rutina de siempre, y él me decía, y ahora gusta sentarte aquí, y me señalaba su asiento. Y entonces yo me sorprendía, y yo decía, o sea, ¿cómo? Entonces, bueno, está bien, me sentaba, cruzaba las piernas y llegaba mi primera paciente, que era una mujer. Entonces, él desaparecía de la escena y se recostaba mi paciente en el diván y empezaba yo a escucharla y en eso despertaba de mi sueño, ¿no? Entonces ese sueño fue muy significativo en mi propio análisis que en ese entonces tenía, ¿te das cuenta? Y es un indicio, ¿no? De que ya me fue dando, de que ya era más o menos
estaba listo para escuchar. Ahora déjame decirte que escuchar a otro es una de las cosas más complejas que hay y debes tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque no se trata de precipitarse y tú mismo lo vas a notar, ustedes mismos lo van a notar cuando escuchan a alguien y si son capaces de sostener ese discurso a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo de los meses. Sí, pues escuchar, puedes escuchar, pues cualquiera puede escuchar, ¿no? Pero a ver quién soporta una escucha tanto de tu lado como del otro. Se nota muy claro, es algo que es muy, muy típico. Los analizantes se van de quien no está preparado para escucharlos. No, van una o dos veces. Si de por sí muchos pacientes, muchos que se demandan análisis, se van porque en realidad no era lo que están buscando. Me recuerdo yo un muchacho que llegó a pedirme una cita y cuando llegó la entrevista preliminar, él estudiaba filosofía y cuál era el motivo de consulta, que se había acostado con su hermana. Su hermana era una muchacha grande, o sea, a ver, no es ninguno que está por aquí, no, ¿verdad? No es ninguno que esté aquí en el grupo, no. Ya estoy balconeando. Él era filósofo y él lo que buscaba era legitimarse, porque era una relación incestuosa consensuada. Porque entonces él decía, pero ¿por qué tenemos que seguir las reglas de los demás? ¿Por qué la regla de la prohibición del incesto? ¿Y por qué esto y por qué el otro? ¿No? Y entonces, pues bueno, pues aguantó una sesión y más que hablar de su demanda de análisis, hablamos de Kant y de la moral kantiana, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí no había formulado una demanda. A la segunda cita, pues no regresó. Bueno, no sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias, Jorge. Sí, ¿Sí? gracias. Ok. ¿Alguien quiere mencionar algo con respecto a lo que acabo de decir antes de pasar de lleno al tema? Sí, adelante, Marisol. Sí, yo, gracias. Sí, bueno, igual sé que, bueno, sabemos que no es como tema de la clase, pero me parece importante, ya que lo trajo Murada como a la charla. Y es que, bueno, a mí me surge como una inquietud de que eh, me parece delicado, como decía usted, de el hecho de ser o legitimarse como analista, porque pienso que lo que un analista le diga a la persona que va a la consulta puede ser como determinante, ¿no? Sí. O sea, para que haga o no haga algo. Entonces, como em, cómo saber o ser atinado en qué decir, ¿no? O sea, de ahí como que pienso que sí es importante eso del saber escuchar, porque, no sé, quizá, o sea, pienso como que se le puede hacer daño a la mejor a la persona en lugar de no ayudarlo, porque el análisis no es como brindando ni buscando ayuda, pero sí a la mejor, causándole más conflicto, ¿no? En el menos malo de los daños, pierde su dinero. ¿Sí? En el menos malo de los Ajá. casos. ¿Sí? Y bueno, y como epílogo de la historia que le estaba platicando a Murad, mi sueño resultó profético, porque doy consulta en el consultorio de mi hermano. El consultorio de mi hermano está aquí, donde ven esa puerta. Cruzando esa Ujú. puerta, ahí atiende mi hermano y yo atiendo aquí. Les voy a dar un tour virtual para que vean. Ahí ven mi diván. Sí. ¿Sí? Aquí está mi mesa de trabajo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les gusta? ¿Ya se las había enseñado? No, ¿verdad? No. ¿No? Bueno, es una casa muy antigua, en Coyacán, en la colonia del Valle. Así que aquí tenemos las instalaciones físicas de instancia psicoanalítica, por cierto. Para allá, o sea, para acá está el salón de clases y acá está el salón de seminarios, para allá mismo. Con razón, ahorita que estaba viendo, como que justo dije así, en la mañana vi como una arquitectura muy parecida, pero dije, pero bueno, ya no creo que sea, me estoy sugestionando, no creo que sea ahí mismo en instancia. Y sí, sí es ahí. Acabo de ir en la mañana. ¿Acabas de venir en la mañana por aquí? Sí, ajá.
Ah, O sea, órale. pasé instancia justo para pagar el diplomado en psicoanálisis con niños y adolescentes. Ajá. Y era la primera vez que iba, entonces viendo justo el color y todo, o sea, el café, todo, como que me recordó en la mañana, pero dije, es Ah, ya. simplemente que tengo la resistencia del día y estoy relacionado. Ok. Muy bien. Bueno, miren, bueno, vamos. Después seguimos con el anecdotario. Y sí, aquí es donde cuando ya se abra se abra libre, más bien se levanten las medidas sanitarias, las restricciones, aquí es donde vamos a impartir. Y allá va a estar el salón de seminarios y la biblioteca, y acá el salón. Y bueno, es una casa muy antigua, donde además espantan, ¿no? Bueno, miren, justamente ahorita mismo está un ingeniero haciendo algunos arreglos. ¿Me permiten un minuto en lo que voy a pagarle? ¿Sí? ¿Me permiten un minutito? Por favor. Sí, sí. Mientras vamos leyendo los objetivos, ¿de acuerdo? Permítame un segundito. Sí. Entonces, ¿qué onda, Murat? ¿Vas a dar tu pase? Es que no sé si propiamente quiero ser analista o no. O sea, sí quiero ser terapeuta, pero propiamente no sé si analista, porque también es algo distinto, ¿no? Y la verdad, Ujú. en trabajo social clínico, pues he visto muchas otras prácticas que me gustan mucho y creo que pueden tener relevancia, pues, para la persona en sí. No, no nada más como tal cual casarme con el psicoanálisis. Pero pues no sé, o sea, tengo que pensarlo. Sí, Pues ustedes tienes que como... ver si va a ser con el trípode freudiano o con el pase lacaniano. Bueno, que el pase es una jalada porque tienes que darlo en Francia y es súper caro. Sí, y aparte como que te ponen a prueba, ¿no? Según se, o sea, como que hay un consejo que determina si sí estás como aliviado o no, ¿no? Y entonces ellos Mm, ya te dicen que te aprueban, ¿no? Según esto. Según yo, no es que te aprueben, sino que tú te apruebas, por eso es el pase. Tú te das el pase. O sea, en lo que había dado en los escritos, Ajá. uno se da el pase. En Freud sí es un consejo. De hecho, Freud tenía hasta sus super amigos a los que les daba un super anillo del poder, Ajá. literal. Bueno, no literal, muy real. Les daba un anillo del poder que los hacía partícipe del grupo o del círculo psicoanalítico. Ujú. Entonces, mucho de lo que se hace acá, por ejemplo, en el círculo, sí te dan así el pase, ¿no? Obviamente, pues es un psicoanálisis un tanto burgués. Bueno, también ¿no? Porque pues te pagamos, pero te dan un consenso, un trabajo, y ellos checan que pues tú puedas ya empezar a dar psicoanálisis. Pero en Lacan, en mi enseñanza, según yo no sé nada de Lacan, pero me late porque no lo entiendo. Y según yo ya el pase, tú te lo das, pero obviamente sí tienes que como tener todo un proceso, tienes que tener una serie de, no sé si escritos o cómo demuestras, pero con Lacan tú te das el pase y con Freud ellos te dan el pase. O sea, como una escuela que dictamina que ya puedes. A ver, ¿de qué estaban hablando? Perdón. ¿Sí? Del pase lacaniano con diferencia al pase freudiano y de los anillos del poder que tenía Freud para dictaminar quiénes eran sus compinches psicoanalistas. Bueno, tomen en cuenta que en la época en que Freud eh, en que Freud vivía, tenía su sociedad psicoanalítica. Bueno, Freud autorizaba a todo mundo, hasta la Andrea Salomé la autorizó, ¿no? Sí. Y el Wilhelm Reich, ¿no? O sea, que son, de verdad, yo no sé qué tenía en la cabeza cuando se le ocurrió autorizar, pero bueno, el, justamente lo que hace Lacan es intentar ofrecer una lógica
y llamó a ese dispositivo el PASE. Ujú. El PASE, ¿sí? Justamente porque de donde fue formado Lacan, pues Lacan pues no fue formado entre los lacanianos porque no existía el lacanismo, ¿verdad? No, él refunda el psicoanálisis de una manera en que se cuestionaban cuestiones clínicas como la cuestión de la duración de las sesiones, el Ah, número de sesiones y las condiciones para ser analista. Bueno, ustedes saben que antes de Lacan eran normalmente los médicos y luego los psiquiatras los que estudiaban, los que se volvían analistas, ¿sí? Y todavía hay en la APM, por ejemplo, en donde tienes que primero chutarte la carrera de medicina y después la especialización en psicoanálisis, una formación súper ortodoxa y súper cansada. No quiere decir que sea más fácil con el lacanismo, no para nada. Es también, pues yo pues cursé, tuve muchísimos cursos, nada más que puedes irte también por la libre, es decir, no irte a una asociación, sino formarte con seminarios, con cursos, un con cartel, ¿no? diplomados, ¿perdón? Un cartel, ¿no? Exactamente, con la lógica del cartel. Un cartel, ¿sí? Que, pero bueno, estas Perdón, sí. cuestiones, esperen ustedes porque el próximo Ateneo que vamos a hacer va a ser justamente sobre testimonios de análisis y testimonios de devenir analista. Ajá. Entonces, estén pendientes porque vamos a tratar eso aquí en instancias ¿Nos van a psicoanalíticas. dar descuento? Tenemos que discutirlo. Yo no me dedico a las finanzas, pero no Al sería mala pago. idea. Claro, lo voy a proponer. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, Ok. entonces, como ya habrán leído en los objetivos, vamos a estudiar las estructuras clínicas a partir de Freud, a partir de este módulo que estamos inaugurando. ¿Sí? Entonces, esta forma de concebir a la clínica comienza con la clínica psiquiátrica. Recuerden ustedes cuál era la formación de Freud. Recuérdenme ustedes. Médico. Y se había formado un poco más en dermatología, ¿no? Bueno, estuvo un tiempo en Neurólogo, me ¿No parece. era, Neurólogo. ¿no era el neurólogo o alguna cuestión precisamente del cerebro? Médico, Sí, así es. especialista del cerebro. De hecho, Freud era experimental también. Era un científico Ujú. experimental. Tiene los estudios sobre la cocaína, que son estudios destinados a observar el efecto que tenía en el cuerpo y sobre todo en la resolución de algunas enfermedades mentales, este alcaloide, ¿sí? El clorhidrato de cocaína, que también se lo administraba a sí mismo. Que, bueno, un escrito muy importante a este respecto es el de Jan Alush, el de traducir, transcribir, transliterar. Trae un capítulo sobre Freud coquero. Bueno, pues sí, Freud estudia desde la clínica psiquiátrica. Y a partir de ahí, de esa nosología, acuña el término de Zwaanneurose, es decir, que literalmente se llama neurosis de repetición. Y uno de los objetivos de esta sesión es comprender los mecanismos implícitos en esta Zwaanneurose, que en español le llamamos neurosis obsesiva. Entonces, bueno, vamos a ver aquí, como pueden observar, podemos situar el descubrimiento freudiano dentro de la historia de la clínica psiquiátrica. De hecho, denomina la neurosis obsesiva una entidad clínica formada por Freud de una manera muy original, ¿sí? Al igual que las otras
entidades clínicas propuestas por él, tenemos 3 componentes, ¿sí? Un componente o nivel semiológico, es decir, que corresponde a la definición de los síntomas, un registro psicopatológico, es decir, las hipótesis sobre los mecanismos de su formación, y el tercero, un nivel terapéutico, es decir, las particularidades de la cura. Entonces, vamos a tener 3 niveles. Los voy a repetir. El nivel semiológico, que es la descripción de los síntomas. El registro psicopatológico, que es las hipótesis sobre los mecanismos de formación. Y finalmente, un nivel terapéutico, que se refiere a las particularidades de la cura. Entonces, bueno, Freud es heredero de los primeros que hicieron la clínica psiquiátrica, ¿sí? Hay una psiquiatría entre los contemporáneos de Freud, ¿sí? Y de hecho, tal como lo vimos en otros módulos, en otras clases, Freud estudia o se va a estudiar a la Salpêtrière con uno de los médicos más importantes de la época, que era Charcot. Nada más que ahí estudia, ¿qué cosa? La histeria. Que la histeria era una entidad clínica que podemos decir que es el inicio de la clínica psicoanalítica, ¿sí? Es a partir de la histeria. De tal forma que podemos decir que si Freud descubre al psicoanálisis por medio de la histeria, Lacan redescubre el psicoanálisis o refunda el psicoanálisis a partir de la psicosis. Entonces, bueno, en este cuadro que ven aquí, bueno, ya me lo pasé, pero bueno, vemos que hay un nuevo paradigma etiopatológico, ¿sí? Que enfoca hacia la predisposición y el debate acerca de la causa de las enfermedades mentales, ¿sí? Bueno, y la psiquiatría contemporánea del joven Freud, bueno, pues podemos decir que se nace o abreva, mejor dicho, de las concepciones que ya habían considerado los clásicos, ¿sí? Bueno, y a partir de ahí se registra o se prefigura 3 estructuras clínicas fundamentales, o también llamadas posiciones subjetivas. Lo que podemos ver aquí en este cuadro sinóptico, que las 3 estructuras clínicas fundamentales, que son neurosis, perversión y psicosis, obedecen a un paradigma clínico estructural, una forma de abordar estructuralmente el psicoanálisis freudiano, que depende de una confianza en el sistema y la causalidad psíquica. Y bueno, tenemos del lado izquierdo los fenómenos concomitantes y la estructura. Por ejemplo, los fenómenos, así diciéndolo de forma muy básica. Si yo les preguntara, para hacer un diagnóstico diferencial, ¿qué fenómenos o rasgos tendríamos que identificar para tratar cada una de las estructuras o posiciones subjetivas? Para hacer un diagnóstico diferencial. Bueno, podríamos decir, tal como alguna vez me lo dijo el maestro Daniel Gerber. ¿Conocen a Daniel Gerber? ¿No? Un psicoanalista argentino vecindado en México. Bueno, para la psicosis
lo fundamental que tienes que escuchar es alucinación y delirio, ¿sí? Siempre y cuando se trate de una psicosis desencadenada, ¿sí? Ya si no hay una psicosis desencadenada, pues hay otros rasgos, ¿no? En la perversión tienes que encontrar el fetiche. Esos son los fenómenos que determinan esa estructura. El fetiche. Uh-huh. Sí, más o menos, grosso modo, ¿sí entendemos lo que es un fetiche? Uh-huh. Sería como aquel objeto que satisface una, pues no sé, satisface algo o da placer a través de un objeto, o de una sensación, o de una cosa. Como por ejemplo. Por ejemplo, lo más típico es el fetiche. Bueno, es que se me vino a la mente el fetiche de la mercancía, que es un texto. El carácter fetichista de la mercancía, sí, claro, la mercancía es un fetiche. Y de hecho puedes leer a Zizek en El sublime objeto de la ideología, con un capítulo que dedica a cómo es que Marx inventa el síntoma. Bueno, cuando hablamos de fetiche, puede tener, es un rasgo un universo muy amplio, ¿no? Porque ahora con las sex shops y todo eso, pues venden juguetes sexuales, ¿no? Que pueden fungir, pueden advenir al carácter de fetiche. Sin embargo, cuando se trata de una perversión y la estudiamos clínicamente, vemos que yo no sé si realmente, yo sinceramente cuestiono si en verdad los perversos van a las sex shops. Yo creo que nada más, perdonen que lo diga, nada más los calientes van, pero no, los perversos creo que no. Los de veras, los que tienen un fetiche, por ejemplo, que roban la ropa interior femenina de las azoteas, por ejemplo. Yo tenía una amiga que iba a la azotea y encontraba su ropa interior manchada de semen porque la robaba y se masturbaba y la devolvía. Bueno, eso es un fetiche. ¿Sí me explico? Y como todo en la clínica analítica, psicoanalítica, no hay un paradigma de fetiche. Ajá. Cada perverso tiene su propio fetiche, podemos decir. ¿Sí? Por eso les digo que las sex shops nada más son para mentes calenturientas, porque en realidad es como, tiene el mismo nivel que, es como pensar que 50 sombras de Grey, no sé si la han visto, yo no la he visto, pero por la publicidad, es como pensar que eso es perversión, no, eso es pura calentura nada más, y mala, ¿no? Si les gustó 50 sombras de Grey, mejor les recomiendo 9 semanas y media, una película de los años 80. Uh-huh. ¿Alguien la ha visto? Nunca la... Bueno, se las recomiendo, 9 semanas y media. Cuando tengan oportunidad de verla, es con Kim Basinger y con Mickey Rourke como protagonistas. Dos actores de los años 80. ¿Sí? Mónica, tú sí viste 9 semanas y media. No. Perdón, es que ando con mi celular y jalo y regreso. Sí, la vi, pues yo creo que también somos un poco contemporáneos de la edad, acá todos son jóvenes, ¿no? Pero sí, sí la vi, o sea, Kim Basinger estaba divina y Michael Rourke estaba guapísimo, y pues sí, toda esta parte del maltrato que le daba él a ella, ¿no? Y hasta que aguantó que la hiciera menos, que digo, sin spoilear, ¿no? Que la llevara como a situaciones íntimas incómodas, pues sí. Y por otro lado era como muy adorable, y por otro lado era como lo odiabas, ¿no? Estabas entre el amor y el odio, o sea, y por más que la chava quiso aguantar, sí dijo bye. Entonces está buena, la verdad es que sí está muy buena, la música es muy buena también. La música, claro. La música es excelente, de ahí vienen muchas, hace el striptease famoso del sombrero, o sea, es una, la verdad es que está muy buena. Sí, o sea, ¿verdad que nada que ver con 50 sombras de Grey?
No, para nada. No, no, aquí la pareja, bueno, te enamoras de la pareja, ¿no? O sea, tú Sí. los ves a los dos y dices, no, es que es la pareja perfecta, que los dos son Claro. guapísimos, ¿no? Sí, uno decía, bueno, o sea, sí me voy a aguantar, o sea, porque sí era guapísimo el tipo, pero sí llega un momento en que dices, ya, le colmó, ¿no? Y sí está muy, muy fuerte. No, de hecho, la belleza de ambos, Sí. la de Kim Basinger y la de Mickey Rourke, es como pocas bellezas en las estrellas de cine hollywoodense, ¿eh? Como pocas, yo diría, ¿no? Porque, wow, ¿no? Sí. Y juntos se ven espectaculares los dos. Véanla, muchachos, algún día, véanla, para que comparen. 50 sombras de Grey. Bueno, y volviendo, a ver, ¿qué diríamos entonces que sería el fenómeno, el rasgo de la neurosis obsesiva? Manías. Ah, ¿tú crees que manías? Una compulsión a la repetición también. Compulsión a la repetición, pero compulsión a la repetición también se da en la histeria, porque como, por ejemplo, la mujer, yo tenía una paciente que se casó con un judicial que la golpeaba, se divorció y luego empezó a andar con un karateca, ¿no? Cinta negra segundo dan. Y dices, bueno, pues te gustan que golpeen, ¿no? Pues también podrías decir, ¿no? ¿No les parecería que la neurosis obsesiva es a grandes rasgos, para ya introducirnos, son los pensamientos recurrentes que el individuo no puede dejar de tenerlos, ¿sí? Los comportamientos rituales, el obsesivo es muy ritualista. Por eso también fue llamada por Freud la enfermedad de los rituales. Ajá. Y cada neurótico obsesivo tiene sus particularidades, ¿sí? Por ejemplo, los tics son mucho de tics, algunos neuróticos obsesivos, pero no todos. ¿No? No en todos se desarrollan tics, ¿no? Incluso yo conocí a una mujer que todo el tiempo estaba así parpadeando, ¿no? Entonces, que era muy difícil platicar con ella porque ven que hay una cosa de especularidad cuando platicas con alguien, que empiezas a imitarlo, entonces yo también de pronto estaba así, ¿no? Como parpadeando siempre, ¿no? Como lanzando luces, no sé, era es muy molesto eso, ya hasta me volvió la cabeza un poquito, ¿no? Bueno, para los fenómenos concomitantes de la neurosis obsesiva suelen ser estos rasgos, ¿me explico? De una cierta actitud hacia el dinero y hacia la limpieza. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de estos esquemas? ¿Cómo hacia el dinero? Sí, el obsesivo tiene una cuestión, una onda con el dinero muy particular. Suelen ser personas así, tacañas, agarradas, que todo lo contabilizan, ¿no? Y con la limpieza también. O sea, a veces hay un horror a la mugre. Ah, ya, gracias. También, más que digamos también como algo que se pudiera cuantificar, es también como esta, pues sí, como esta necesidad o sea, como una voracidad no insaciable de sentir que algo falta, ¿no? O de que si algo hubiera pasado de otro modo, entonces estaría mejor en su presente. No sé, tipo, o sea, se me ocurre de, ay, es que no sé, si hubiera pagado esto ahorita, pero después, 2 días después se dio cuenta que hubo un descuento y como que ese issue ya no lo deja vivir en paz. O sea, tal vez ya no es propiamente tal cual el dinero per se, como justo dándole como un poco la razón a lo que decía Saúl, ¿no? De la fetichización de la mercancía y demás términos marxistas, sino más bien como este sentimiento de falta, ¿no? Ajá. ¿O estoy equivocado? No, sí, es correcto.
Yo agregaría también que lo que diferencia la neurosis obsesiva de la histeria, porque miren, no sé si ya les pasé este esquema. No sé si la primera clase les pasé este esquema. ¿No? Muy bien. Bueno, aquí tenemos ilustradas las posiciones subjetivas con sus mecanismos correspondientes, ¿verdad? Entonces tenemos en la parte de arriba la neurosis, que tiene dos vertientes, la histeria y la obsesión, o sea, la neurosis histérica y la neurosis obsesiva. Hagan de cuenta que si la neurosis fuera un idioma, la histeria y la obsesión serían sus variedades dialectales. Histeria y obsesión son dos dialectos de un mismo idioma. Bueno, entonces, ¿qué pueden ver ustedes en los recuadros de color más oscuro? ¿Qué color es? ¿Qué color dirían que es? Es como rosa muy fuerte, ¿no? Está en color rosa. ¿Qué pueden ver? ¿Alguien me puede hacer el favor de leer el contenido de los tres del medio más oscuros? A ver, Murad. Sí, represión, Verdrangung, formación, Verbenfunk y renegación, Vertiungung. Bueno, están en su idioma original, el alemán, ¿no? El de arriba, represión. Y bueno, para que vayamos pronunciándolo como alemanes, la represión en alemán es Verdrängung. Verdrängung. Siempre que vean en alemán una diéresis encima de una vocal, siempre va a tener un sonido alargado, distinto a cuando no tiene diéresis. Cuando no tiene diéresis en alemán, se pronuncia como se lee. Y la V se pronuncia como F. Entonces, la represión es Verdrängung. La diéresis se llama Umlaut, ¿no? Umlaut, ajá. Umlaut. Y cuando no tiene es Onelaut. Muy bien. La forclusión es Verwerfung, porque la W se pronuncia como una V. Verwerfung. Y la renegación es la Verleumdung, porque el diptongo EU, como en Freud, no decimos Freud, ¿verdad? Entonces decimos Verleumdung. ¿De acuerdo? Muy bien. En cada estructura o posición subjetiva opera alguno de estos mecanismos, alguno de estos, hay alguna de estas operaciones. En la neurosis lo que operó fue la represión, es decir, el rechazo a que ciertas representaciones molestas aparezcan en la conciencia. ¿Sí? Entonces, volviendo a este esquema, cuando hacemos el diagnóstico diferencial, lo que diferencia a una neurosis obsesiva de una neurosis histérica es su posición ante el deseo y ante el goce. En la obsesión, el neurótico obsesivo va a actuar con procrastinación. Procrastinación, es decir, la compulsión a retrasar decisiones.
O como le dicen en mi pueblo, la desidia. La famosa desidia, ¿sí? Y luego voy. Ya como el típico muchacho que ya tiene 42 años y todavía no se recibe. Sí, ya voy a ver a mi tutor de tesis para que ya me firme. Y pasan otros 5 años y no, total, no se recibe nunca, ¿no? Así que, muchachas, si tienen un novio o una pareja así que no se recibe, pues comprendan, en realidad está procrastinando. Si le dicen, ¿cuándo nos vamos a casar o cuándo nos vamos a ir a vivir juntos? Y te da largas y bueno, está procrastinando también, ¿no? ¿Les suena familiar? Por ahí veo algunas sonrisas. Bueno, algunas no les puedo ver la cara, pero me imagino que eso no ocurre casi en México, ¿verdad? ¿No? Bueno, en realidad esta procrastinación es un término sacado de Hamlet, ¿no? De la tragedia de Hamlet, ¿sí? Cuando el personaje, bueno, pues posterga y posterga la decisión de vengar al padre muerto. Es una forma de decirlo, procrastinación, pero también es correcto llamarla postergación. Entonces tienes individuos neuróticos obsesivos que jamás pueden lograr lo que se proponen. ¿Por qué? Porque eso significaría, o les significaría, matar simbólicamente al padre. En aquel muchacho que les platico que no termina la carrera, hay que ver si en realidad no la termina porque no puede terminarla, porque tiene algún problema mental, cognitivo, quiero decir, o bien porque eso le significaría superar al padre que nunca estudió. ¿No? ¿Me explico? Bueno, en las otras, que las vamos a ver cuando nos toque las otras estructuras clínicas, las otras posiciones subjetivas, vamos adelantando que la forclusión o Verwerfung es el mecanismo que identifica o que distingue la psicosis. Por eso, los fenómenos concomitantes que ven ustedes en la represión, ¿sí? En la neurosis, como son la defensa contra las pulsiones, los mecanismos de defensa, la represión, la censura, etcétera, no se presentan en la psicosis porque hay un rechazo del inconsciente. Y bueno, hay psicosis desencadenadas y no desencadenadas. Es decir, una persona puede ir por la vida, morirse incluso, y jamás nadie se enteró que en realidad era psicótico. Un individuo puede pasar muy bien por la vida, ser funcional incluso, y la gente nada más lo va a identificar como extraño, como extravagante, pero nunca se identifica o nunca se diagnostica como psicótico, ¿sí? Porque pues se las arregla el psiquismo para adaptarse, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos la perversión, ¿sí? Y aquí lo que hay es una renegación. Y este rasgo que vemos acá, que lo pueden leer ustedes en la columna del lado derecho, el fetichismo, distinguiéndolo de rasgos de la perversión. Verán, la palabra perversión se utiliza de forma muy a la ligera, pero en realidad el neurótico tiene rasgos perversos. Sin embargo, no llega a la perversión como estructura, ¿sí? Podemos decir que el neurótico se detiene justo ahí donde el perverso sí logra traspasar, transgredir. ¿Sí? Es muy frecuente que, por ejemplo, los mecanismos neuróticos
es muy propio del neurótico, por ejemplo, el fantaseo perverso. Y ahí tienes, por ejemplo, cuando un obsesivo hace una cita amorosa y está imaginándose, está en su mente y está diciendo, ay, ahorita que llegue le voy a dar unos tequilas y ya que la voy a tomar y le voy a arrancar. ¿Sí? Pero ya cuando la tiene, es el más caballeroso, ya dice, oye, mi amor, por favor, adelante. Señorita, por favor. Mesa para dos. Sí, señor jurado, por favor. Así, típico, neurótico, ¿no? ¿Y qué se te ofrece? Y abre la puerta, es más caballeroso, ¿no? Pero es así, ¿por qué? Porque en su fantasía pretende ser perverso, pero hay de él si en realidad, como dice Serge André, el psicoanalista belga, hay del neurótico cuando llega a cumplirse su perversión, porque entonces entra en angustia. Porque eso significaría de manera subrogada, ¿sí? O sea, desplazada, cometer el incesto, que es lo que más está evitando. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Comentario? Adelante, por favor. Entonces, el neurótico obsesivo realmente sí tuvo un, no quiero decir bueno ni malo, pero tuvo un buen proceso de castración, porque entonces sí tiene este límite que él mismo se pone y que justo creo que recae un poco en su idea o en su configuración super yoística, ¿no? O sea, sí tiene como este límite y el perverso ya no. El perverso pues literal reniega de este complejo de castración. Mira, yo dudaría de llamarlo, ¿cómo dijiste? ¿Que funcionó la castración? ¿Cómo fue que lo dijiste? Ajá, o sea, como que tuvo pues una buena castración, o sea, como que sí la aceptó, o sea, en esta idea de los límites. Híjole, lo que pasa es que hay que entender los rasgos obsesivos como la forma en que el obsesivo se defiende de eso que justamente la castración no operó del todo. Es decir, más bien los rasgos obsesivos te hablan del fracaso de la castración más que del éxito. Uh-huh. ¿Sí O me sea, en explico? el sentido de que justamente esta como rumiación de pensamientos y todo, no tiene un límite. Uh-huh. O sea, si la castración hubiera operado bien, tal vez justo el obsesivo no sería obsesivo porque no tendría esta compulsión a estas repeticiones y a esta... Ah, ok. Sí, más bien te Ok. habla, o sea, hay que entender una cosa. La represión siempre opera con falla, porque si no, no habría sueños, porque no habría retorno de lo reprimido. Entonces, es fundamental que falle la represión para que se forme, para que haya formaciones del inconsciente. Uh-huh. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, más bien de lo que se trata es que estos mecanismos de defensa no sean incapacitantes. ¿Sí? Sí. O sea, no es lo mismo, sobre todo cuando has transitado por un análisis, identificar tus rasgos obsesivos, ¿no? Por ejemplo, yo todos los días que voy a andar en bicicleta, siempre cruzo el mismo puente y siempre cuento los escalones. Y yo a veces digo, ¿por qué estoy contando? Creo que sí seré boludo, porque estoy contando los escalones ya sé que hay 15 aquí, 15 allá, y ya sé que la escalera de al lado está desnivelada porque esta tiene 16 escalones, y acá hay 15 escalones. Entonces está desnivelada. Eso es un rasgo obsesivo. Ajá. ¿Me explico? Pero otra cosa muy distinta es que, por ejemplo, no puedas que vas a un hotel y te dan la habitación 13 y digas, no, a mí no me dé la habitación 13. Oiga, pero es que no nos queda más que la número 13. Ah, no, pues entonces me cambio de hotel. ¿Sí? O sea, eso sí es incapacitante. ¿Me Uh-huh. explico? Uh-huh. Pero Ajá. entonces justo o sea, la castración no funcionó bien para el obsesivo, ¿en qué aspecto?
O sea, porque para el perverso sí entiendo un poco cómo es que no funciona la castración y por eso reniega de ella, porque quiere como que transgredir esas normas donde ya involucra, digamos, al otro. Pero en un obsesivo justo que tiene todas estas ideas como de falta, de limpieza, o lo que tú decías, ¿no? De la cita, que aunque tiene ideas perversas, no las materializa como por miedo, pues sí siento yo que es por una idea de una configuración de un super yo muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué fue lo que falló en la castración del obsesivo? Justamente que predomina el rasgo o feroz y obsceno del superyo y no ese rasgo del superyoico que es el que justamente pone límites al ello. Sí, porque hay dos fases, dos caras del superyo. La cara feroz y obscena y la cara más alivianada, ¿no? Ajá. ¿Sí te das cuenta? Ok, sí, ya no es una posibilitadora, al contrario, es una que termina siendo también muy destructiva. Así es. O sea, casi pareciéndose más al ello. Bueno, no, ni siquiera. Pero, o sea, en la idea de destrucción, sí es como más una pulsión de muerte que una pulsión, pues, de amor, ¿no? Sí, déjenme decirles, por ejemplo, que una diferencia, ¿no? Por ejemplo, yo tenía hace algunos años un paciente que se quejaba. Déjenme decirles que analizar un obsesivo es muy complicado, ¿no? Es muy trabajoso. Como me diría una maestra, son un hueso muy duro de roer, ¿no? Es muy complicado analizar un obsesivo. Este hombre que les platico, cada vez que él tenía un logro, se le venía un pensamiento, una voz en su cabeza que le decía, ay, ni te la creas, ya la vas a cagar. Siempre era el, la vas a cagar, ¿no? Y decía que cuando estaba ante el juez casándose con su mujer, no podía quitarse esa voz de la cabeza. Y cuando se recibió, también ahí estaba, ahí la vas a cagar. Entonces siempre era algo para él muy, muy doloroso porque siempre pensando en eso y no se le iba ese pensamiento de la mente. ¿Cómo diferenciarlo de una psicosis, por ejemplo? Bueno, en el caso de la obsesión, el propio sujeto reconoce que viene de él, aunque no sepa de dónde. Ajá. Mientras que en la psicosis, esa voz viene de fuera del sujeto y él no la identifica como suya. ¿Sí? Y puede ser desde alucinaciones auditivas neutrales hasta mátalos a todos. ¿Me explico? He de confesarles una cosa. En una ocasión, cuando regresaba de Buenos Aires a la Ciudad de México, entonces me dan mi pase de abordar y ya, o sea, ya saben, ¿no? Todo el show, ya habiendo documentado el equipaje y todo, entonces, ven que hay un tiempo de espera, ¿no? Para por fin abordar el avión. Entonces me dice la señorita, sí, por favor, ahí, en la fila 13, por favor. Entonces, cuando me dijo en la fila 13, yo dije, ya, la fila 13, caray, ¿no? Algo dentro de mí, me lleva la que me trajo, ¿no? Es un mal presagio. Señorita, no hay otra fila por ahí. No, era la única. Yo, pero dije, oh, bueno. Cálmate, me dije a mí mismo, cálmate, no tiene nada, o sea, si tuviera algo que ver, entonces yo empecé ese mecanismo que se llama racionalización. ¿Me explico? O sea, este mecanismo como vamos a ver a continuación, algunos lo llaman locura razonante. Ajá. O sea, porque el obsesivo todo lo quiere racionalizar. Ajá. Que a veces funciona, por ejemplo, yo me pude convencer a mí mismo de que no había bronca y aquí estoy y el avión no se cayó, pero ya estaba yo pensando que... Porque además algo que también define a la neurosis obsesiva es la superstición y el pensamiento mágico. La superstición. Uh-huh. Sí, también por eso son personas muy religiosas, ¿no? Tienden mucho como a estas ideas. Bueno, no solo eso. Freud mismo
definió a la neurosis obsesiva, a la religión como una enorme neurosis obsesiva, ¿sí? Por los rituales, ¿no? Los rituales. Bueno. Pasamos entonces aquí. ¿Reconocen a este personaje? ¿Quién lo puede reconocer? Yo me pusieron la película cuando iba en prepa, justo en la clase de psicología. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era de un obsesivo compulsivo y desde que empieza, la escena que más se me quedó grabada es que no podía usar el mismo jabón 2 veces. O sea, se lavaba las manos y tiraba el jabón y agarraba uno nuevo y tiraba otro y así, para no mancharse más. Ah, sí, te la pusieron en la prepa en psicología y como que ¿por qué, oye, hacía eso tu maestro? Pues nada más, cuando nos tocó ver los trastornos de personalidad, pues justo creo que pensó que era un buen ejemplo de obsesivo compulsivo y no las puso. Ah, mira. Sí, bueno, sí, es muy utilizada para ilustrar trastornos de la conducta. Esta película que es, el título original es As Good as It Gets, ¿sí? Que en español le pusieron Mejor Imposible. No sé si la vieron, pero bueno, es una película que a mí, de 1997, con el personaje de Jack Nicholson, que interpreta a Melvin Udall. Ajá. Sale otra actriz norteamericana, Helen Hunt, como Carol Connolly. Y bueno, ilustra de forma un poco exagerada, porque, miren, las películas sí nos sirven para darnos cuenta de los rasgos, pero en realidad difícilmente puedes encontrar una obsesión tan auténticamente pura como la de este hombre, como la de Melvin, ¿no? Sí, sería incapacitante vivir así, ¿no? Es realmente muy complicado, aunque sí llega a ver, por ejemplo, en Discovery Channel, me parece, o en National Geographic, no me acuerdo en cuál de los dos canales, pero hay programas que hablan de trastorno obsesivo compulsivo y personas que de tanto lavarse las manos las tienen en carne viva, por ejemplo, ¿no? En esos casos tan exagerados, hay que preguntarse si efectivamente se trata de una neurosis obsesiva o si no se trata de una psicosis enmascarada con estos mecanismos de defensa. Porque la psicosis, cuando no está desencadenada, generalmente se esconde detrás de rasgos. ¿Me explico? Aquí hay que ir también caso por caso, pero en forma general les puedo decir que a veces la psicosis se enmascara. Entonces hay que distinguir los rasgos de la estructura clínica. Rasgos obsesivos, yo creo que la mayoría de las personas tienen rasgos obsesivos. A ver, ustedes nunca se han regresado porque creyeron que no habían apagado la luz o que habían dejado abierta la llave del gas o que se les olvidó cerrar la puerta, ¿no? Nunca, o sea, hay particularidades aquí de todos los casos, ¿no? Por ejemplo, bueno, es que a lo mejor no les suena familiar, pero yo cuando hace unas décadas, la primera computadora que yo tuve, que fue una Compaq Presario, imagínense que le estoy hablando, me acuerdo que un amigo me ayudó a armarla, ¿no? ¿Tú también la tuviste, Mónica? ¿Una Compaq Presario? ¿No? No, pero igual recuerdo, ¿no? Los nombrecitos. Y también cuando tuvieron la primera no. computadora, bueno, yo me acuerdo que la armé así. La mía creo que fue una Mac, o ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Ok. Bueno, pues yo tenía la idea, se me venía la idea siempre de que iba a explotar cuando la aprendía por primera vez. Entonces, por ejemplo,
compraba un estéreo nuevo, lo conectaba y cuando lo iba a prender decía, ¿y si explota esta? No sé por qué se me venía ese pensamiento obsesivo cada vez, ¿no? O también es típico, dígame quién nunca se le ocurrió pensar que dentro de los cajeros automáticos había una viejecita adentro contando el dinero, ¿no? ¿Nunca les pasó? ¿Nunca se les ocurrió eso? ¿No? Fantasías obsesivas recurrentes, ¿no? Bueno, existen, bueno, la neurosis obsesiva, vamos a ver dos paradigmas clínicos, uno en la psiquiatría y el del psicoanálisis. La neurosis obsesiva como entidad proviene de la psiquiatría, ¿sí? En la psiquiatría llamada clásica tenemos antecedentes, por ejemplo, Philippe Pinel la llamó locura razonante. Esquirol, discípulo de Pinel, lo llamó también delirio parcial con conservación de las facultades intelectuales. Morel, delirio emotivo. Y solo a principios del siglo XX surgen estudios sistemáticos y exhaustivos sobre su formación y sus diferentes particularidades. Y obviamente fue Freud el más importante, aunque no el único, que lo hizo, ¿no? Por ejemplo, otro que también estudió esta entidad clínica, que puede ser considerada dentro de la clínica de la alienación mental, o clínica de las enfermedades mentales. El filósofo Karl Jaspers también la estudió. Ustedes saben que, bueno, ¿conocen al filósofo Karl Jaspers? ¿Han oído hablar de él? Bueno, pues Karl Jaspers también fue psiquiatra, ¿no? Conviene destacar la justeza de esos desarrollos psiquiátricos, porque señalaron con justeza la posición subjetiva de irresolución del obsesivo, llamada también locura de duda, y las formaciones delirantes, tanto en el pensamiento como en la acción, que caracterizan algunas de las formas clínicas de estas neurosis, ¿sí? La locura de dudas, es decir, siempre está dudando el obsesivo, siempre está dudando. ¿Seré lo suficientemente bueno? Justamente ayer tenía un paciente, ¿no? Y su obsesión es si es buen padre, ¿no? Si es buen padre, ¿sí? Pues en típicos rasgos obsesivos, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí. Bueno, es pregunta. Adelante, por favor. Sí, si en alguno, o sea, como si son episodios recurrentes o hay algo que pueda detonar, como en algún momento, una situación y que haya, digamos, como una especie de crisis, que el neurótico, como además de tener ciertas manías por, digamos, todo el tiempo, pero en algún momento sea tan fuerte que detone la angustia y entonces como la, la opción que tiene de, no sé, de fijarse de las llaves o X cosa, puede ser como más fuerte en algún momento. Tu pregunta es si hay algo que lo detona. Ajá, por periodo. Por periodo, o sea, que un individuo más o menos normal y que de pronto empieza a actuar raro. Ajá, puede ser. ¿O es algo que está latente todo el tiempo? Ajá. ¿Algo, quería decir algo? Monitor 151. Saúl, por favor. Adelante. Sí, bueno, estaba pensando en lo que dijo la compañera y igual lo podemos enlazar con la lectura, ¿no? Con El hombre de las ratas, cuando justamente se desencadena a partir de la deuda que le genera con con el correo, ¿no? Al principio de la lectura, justamente esta idea de querer pagarle al coronel, que se desencadena ahí.
y ahí obviamente, de hecho al principio, estaba haciendo como intentando ligarlo o anudando, justamente al principio también, si no recuerdo mal, Freud hace un apuntalamiento bien interesante donde dice que es súper complicado hacer un diagnóstico de una persona con neurosis obsesiva más allá de una persona histérica, precisamente porque hay toda esta cuestión de la compulsión a la repetición ritualizada en el fetiche de algo, ¿no? Entonces se repite y todo este trayecto que hace esta persona para no pagar y estas ideas locas que tiene precisamente en su obsesión con el general. Pero mi pregunta con respecto a lo que decía la compañera es, se me venía en la mente el caso Schreber. Sé que Schreber no era, de hecho lo dice, ¿no? En su libro, Delirios ay, ¿cómo era? Delirios de un enfermo mental, sino... No, de Memorias de un enfermo de los nervios. Memorias de un enfermo de los nervios, ¿no? En donde justamente él era una persona, entre comillas, normal, ¿no? Funcional, pongámosle el mote. Ujú. Pero ahí el momento en el que satisface su deseo o su anhelo de querer llegar a ser bueno, creo que lo vamos a leer, ¿no? Está en el programa, pero bueno, ya llegaremos ahí. Pero igual me venía la duda. Schreber me parece que hay psicosis en él, ¿no? Por lo que Así es. iremos viendo de cuando dice que genial sería ser inmasculado como una mujer. Ujú. Pero en esta cuestión, ¿qué es lo que separa a esta neurosis obsesiva y qué es lo que se detona? Porque pareciera que Freud lo dice en un principio, ¿no? Estas personas eh, operan de manera natural o de manera normal, ¿no? Entonces a mí lo que me llama la atención es, bueno, es que también lo dice Freud, ¿no? O sea, ellos ya van cuando ya es insostenible su relación, Ujú. ¿no? Que es cuando ya necesitan o piden este apoyo. Bueno, en ese momento el hombre de las ratas lo pidió con Freud, Así es. pero acá creo que es muy complicado a lo mejor dar qué se detona, ¿no? Entonces me venía a la mente, ¿quién de nosotros no somos neuróticos? O neuróticos obsesivos. Este ejemplo ¿Quién sabe? No, no podemos saberlo, ¿no? ajá, justamente porque pues también me conflictó un poco en esta cuestión de decir, bueno, pues quién no también a veces las típicas chaquetas mentales que son un delirio o una cuestión un tanto ahí psicótica, ¿no? De sí, sí, sí pasó, estoy seguro que pasó, ¿no? Y la neurosis obsesiva también es cuando, por ejemplo, alguien, no sé, siente que no le puso la alarma al coche, ¿no? Y entonces se tiene que regresar y decir, puta, a ver, sí, y hasta le aprieta dos veces al coche para ver que realmente esté bien puesta, ¿no? Entonces, no sé, y creo que igual también es, es como complicado andar de un tramo al otro porque siempre andamos como cabalgando entre estas instancias, ¿no? Pero me hace mucho eco con lo que dice la compañera, ya para callarme. Este, ¿Cómo se desencadena o en qué momento uno puede ya desanudarlo o saber cuándo sí, cuándo no? O sea, y creo que lo interesante de eso, o bueno, a mí lo que me llama mucho la atención es no tanto la estructura que está ahí, sino la manera en cómo se solventa dicha estructura, regresando al caso Schreber, ¿no? Él era un tipo sumamente normal y catalogado como una persona bastante, bastante Brillante. inteligente y brillante, lo mismo que el hombre de las ratas, que era general, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, Entonces también era un militar. tipo excesivamente funcional, ¿no? Entonces ahí cómo entender bien el paso de esta estructura a la otra, o cómo se circula en ella, qué se detona, qué no se detona, cuándo, cómo, o tendremos que remitirnos al caso por caso. Pues mira, bueno, miren, para responder puntual nuestra pregunta, hay que tomar en cuenta que la neurosis obsesiva no se define solo por la descripción de un grupo de síntomas, sino que está compuesto de un conjunto de variables que articulan su etiología, situaciones desencadenantes, mecanismos de defensa, eh, fijaciones pulsionales, etcétera, con lo cual se explica su naturaleza, sus formas clínicas, estadios de desarrollo y tratamiento. Uh-huh. Entonces, de que hay situaciones desencadenantes, pero no que desencadenen una estructura que había estado enmascarada detrás de otra, sino
para, para mostrar cuando el sujeto entra en angustia o entra en estado de ansiedad, ¿sí? Y esos mecanismos desencadenantes, no sé, me puedo imaginar, por ejemplo, bueno, en el caso del hombre de las ratas, pues está muy claro ahí, ¿no? También el motivo, y casi siempre tiene que ver con mujeres. Pienso en el caso de Franz Kafka, animándome a hacer un diagnóstico que no debería hacerlo, pero ustedes saben que el escritor Franz Kafka tenía, bueno, tuvo dos mujeres, ¿no? Milena y Vania, y nunca se casó con ninguna de ellas, a pesar de que eran sus amores. O piensen, por ejemplo, en Søren Kierkegaard, el filósofo, que a un paso de la boda ya estaba comprometido, aunque él era religioso, pero recuerden que los protestantes sí se pueden casar, y nunca dio ese paso a pesar de que amaba a su prometida. Entonces, y ahí es con nada más que la solución, tanto de Kierkegaard como de Kafka, fue la escritura. El neurótico obsesivo no encuentra la letra para poder llevar a un término no incapacitante o no nefasto para sí mismo su fijación pulsional. ¿Sí me explico? Entonces, como conclusión, pues sí, piensen ustedes en la gran cantidad, el universo, que este vasto universo, esta vasta Tierra, está habitada por miles de millones de neuróticos obsesivos. De esos, algunos necesitarán análisis, y de esos que lo necesitan, solo algunos acudirán con un analista. Entonces, es sobre ese universo reducido de donde sacamos nuestras conclusiones clínicas, ¿sí? Por eso, en la clínica de la neurosis obsesiva, y que tal también como Lacan la lee, insiste Lacan en destacar los amplios márgenes de las variedades clínicas de la neurosis obsesiva. Es decir, no es un margen estrecho, sino es un margen amplio. Ajá. En oposición a la conformación de un tipo clínico obsesivo que es propio de la psiquiatría o de la psicología clínica. Para la psicología clínica y también para los manuales de enfermedades mentales, si tú cumples con ciertos puntos, entonces es trastorno obsesivo compulsivo. ¿Se han fijado? Que el uso de la categoría TOC o trastorno obsesivo compulsivo es ajeno a la concepción freudiana de neurosis obsesiva, porque en el TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo, se enfatiza en el carácter descriptivo, pero no en el significado de las obsesiones y compulsiones, ¿sí? No sé si hasta aquí me doy a entender. ¿Sí está claro lo que les he dicho? Sí, bueno, sí, más o menos. Más o menos. O sea, es que sigo pensándolo. Ajá. ¿Los demás qué piensan? Bueno, a mí sí me parece claro, pero ¿cómo podría entonces, si hay un mecanismo que pudiera desencadenar en algún momento de un sujeto un episodio de angustia o de ansiedad? O sea, ¿cómo él podría disminuir ese estado? Pues tiene varias vías, ¿eh? Lleno análisis es una. Otra, tomando antidepresivos y calmantes. ¿Cómo podría? Pues así podría. Pero claro, obviamente la postura ética del psicoanálisis a lo que nos lleva es un saber hacer con esa angustia, saber hacer algo con esa angustia, con esa ansiedad, por ejemplo. Déjenme decirles una cosa que
a lo mejor ya se habrán dado cuenta, pero el mecanismo que desencadena la psicosis no es el mismo que el que desencadena los rasgos obsesivos. No es el mismo, por la forma en que el sujeto puede responder ante las situaciones, mientras que en la psicosis hay una ausencia de un significante primordial, que es el significante del nombre del padre. Para el neurótico obsesivo sí hay de dónde responder, porque sí operó el proceso, lo que llama Lacan la metáfora paterna, es decir, sí hay un significante del nombre del padre. Hasta parece una cuestión religiosa, ¿no? El significante del nombre del padre, y yo te digo, hijos míos, ¿no? Hasta parece, ¿no? Hasta parecería, pero sí, así llamó Lacan a este significante primordial, que es el resultado de que opere la llamada metáfora paterna. Ajá. Bueno, me estoy adelantando un poco a la lectura que hace Lacan, pero bueno, ya respondiendo, Marisol, concretamente tu pregunta, los mecanismos que disparan esos rasgos pueden variar de cada sujeto, pero en muchas ocasiones tiene que ver con el momento en que el sujeto tiene que responder, tomar la palabra y responder por sí mismo. En algunos casos es más afortunado y en otros casos no. El ejemplo que les pongo de la terminación de estudios universitarios es muy claro, ¿no? O el momento de casarse, ¿no? Porque es lo que te posiciona como hombre. Y me estoy refiriendo no hombre como género humano, sino como posición, como ante el goce, ante el goce fálico. Ajá. No sé si me explico. O sea, en la clínica psicoanalítica y en la teoría hay dos posiciones ante el goce. Está el goce femenino o el goce fálico. Es decir, una cosa es que seas hombre o mujer aquí, y otra cosa que no necesariamente se corresponde a lo que te cuelga o no te cuelga entre las piernas. Perdón por ser tan explícito. Ajá. No sé si me estoy dando a entender. La posición obsesiva es una posición típicamente masculina. La posición histérica es típicamente femenina. A pesar de que hay hombres histéricos y mujeres obsesivas, pero eso no importa, porque aquí están colocadas del lado masculino. Iba a decir el lado masculino de la fuerza, pero no, eso es raigambre de... Eso es ¿cómo se dice? Atavismo de la Guerra de las Galaxias, ¿no? El lado masculino de la fuerza. Bueno, sí. ¿Sí me doy a entender, Marisol? Jorge. Adelante, por favor. Sí, gracias. ¿Alguien Es que, quería...? bueno, Ajá, también lo pensaba un poco No, sí, porque... Marisol. Perdón. Bueno, que lo pensaba un poco porque, bueno, actualmente se habla también mucho de ansiedad y estando como en este contexto de pandemia, también a muchas personas se les presenta como esto, pero sí lo entiendo ya como dentro de una estructura de neurosis obsesiva. ok. Gracias. ¿Alguien más quería decir algo? Sí, yo, Jorge. En cuanto dices de justo que, o sea, en la psicosis sí hay, o sea, hubo la fortificación del nombre del padre, cosa que justo el obsesivo como que sí reformuló la idea de padre, pero justo te refieres como, digamos, por eso le cuesta trabajo matar al padre, porque digamos que sabe que existe un padre, o sea, tan sabe que existe un padre que lo identifica como potencialmente que lo puede matar, pero un psicótico no, porque justo por eso no sabe de dónde viene su pensamiento. O sea, el obsesivo puede, porque sí hizo esta formulación del padre, sí puede saber de dónde viene su pensamiento y saber que él es el mismo que tiene estas ideas obsesivas. Y el psicótico, como no tiene, digamos, esta figura presente,
cree que son como mensajes que le vienen y devienen de otras fuerzas o así, ¿no? ¿A eso es a lo que te referías? Así es. Ok. Sí, sí. ¿Y qué figura de padre fue la que formula el obsesivo? Me sonaría que justo es una figura donde se hiper radicaliza la figura paterna o la figura de hombre a un grado pues muy asfixiante. Y por eso tal vez el obsesivo no, en esta idea de procrastinar y todo, no asume el papel de hombre, precisamente porque le parece como una idea como que lo castra, o no sé cómo decirlo, o sea, como si asumir ese deseo, por ejemplo, esto que tú decías de, ay, al fin voy a terminar mi carrera, como si eso lo hiciera desaparecer, ¿no? Es lo que yo creo que le pasa a muchos obsesivos, o sea, que entrando ya más al terreno de lo que sí pueden ir infiriendo que tal vez sea su deseo, lo rechazan porque sienten que después de eso no, o sea, como que van a desaparecer, como que la idea de su self desaparece. Sí, bueno, mira, siempre hay, cuando hay este movimiento de apelar al padre porque te toca ya asumir el papel del padre, ya sea por tu propia paternidad o por tu propia paternidad simbólica, como llegar a terminar la carrera o ser doctor, etcétera. Pienso en el caso de comportamientos compulsivos como el consumo de drogas, que ahí podemos ver entidades clínicas en que el sujeto obsesivo, pues la droga es un comportamiento típicamente obsesivo, ¿no? Hay una compulsión a seguir consumiendo y consumiendo. ¿Se han percatado de eso? Creo que ya se fue Murad, ¿verdad? Sí. ¿Pero se han percatado los demás de eso? ¿Y qué pasa cuando por fin el sujeto adicto deja la adicción y ya se dedica a otra cosa? En muchos casos, en muchas ocasiones, lo que sucede es que encuentra un gran otro al cual apelar, ¿sí? Por eso yo siempre he dicho que se han fijado que el mejor camino para llegar a Dios son las adicciones. Porque el adicto, cuando se deja de drogar, apela a un gran otro que es en forma de Dios, y entonces ya se vuelven, todo lo contrario, se vuelven cristianos, se vuelven, ¿no se han fijado en eso? No es gratuito que los adictos, los que están en la cárcel, por ejemplo, los presidiarios, hay muchos muy religiosos, ¿no? Que encuentran en la Biblia, porque encuentran un gran otro no castrado al cual apelar. ¿Y Marisol? Adelante, Marisol, ¿quieres decir algo? Ah, no, que sí me he fijado. Dices que dijo, sí se han fijado. Pues. Se han fijado en eso, ¿no? Mónica, ¿querías decir algo? ¿No? Muy bien. Sí, bueno, entonces, miren, el tema de la neurosis obsesiva fue tratado por Freud ya desde antes de escribir el historial clínico del hombre de las ratas. Ya en Las neuropsicosis de defensa, un texto de 1894, Freud distingue y explica la formación de los síntomas en la histeria y en la neurosis obsesiva. Poniendo, por ejemplo, un mecanismo común que las dispara, y este mecanismo es, como ya lo hemos visto, el de la represión. El síntoma propiamente dicho de la neurosis obsesiva es el resultado de la separación entre las representaciones y el afecto concomitante, es decir, un pensamiento excluido de la conciencia que retorna de otra forma. ¿Recuerdan el pensamiento recurrente y que le da nombre al caso, el hombre de las ratas? ¿Lo recuerdan?
el pensamiento de que había un antiguo castigo que consistía, una forma de tortura, en introducirle por el recto un tubo por el cual se metían ratas que comían el intestino desde dentro, ¿sí? Y de ahí que se llama el hombre de las ratas, ¿sí? ¿Sí me explico? Era este paciente de Freud, Ernest Lancer, ¿sí? Y así empieza el texto Freud, ¿no? Las páginas que siguen contienen dos cosas. En primer lugar, datos fragmentarios del historial clínico de un caso de neurosis obsesiva, que por su duración y sus consecuencias, y según mi apreciación subjetiva, debe ser incluido entre los de cierta gravedad, y cuyo tratamiento prolongado a través de un año entero consiguió reconstruir completamente la personalidad y suprimir las inhibiciones, ¿no? Según Freud, antes de esta historial clínico, hay dos rasgos que caracterizan la etiología traumática de la neurosis obsesiva. El primero, en la experiencia sexual infantil predomina la actividad, no la posición de pasividad que caracteriza al sujeto histérico, que ocupa el lugar de objeto de la seducción del otro. Es decir, Freud distingue en un primer momento los desarrollos teóricos tempranos del freudismo que el sujeto obsesivo, a diferencia del sujeto histérico, tiene una actitud activa ante la sexualidad. Por otro lado, esa experiencia sexual ha sido vivenciada con placer, con gozosa participación, dice Freud. Sin embargo, Freud aclara que en todos los casos de neurosis obsesiva observados por él, siempre ha encontrado síntomas histéricos. Es decir, que más allá de esa experiencia activa placentera, siempre existe en los obsesivos una experiencia anterior en que la posición del sujeto ha sido pasiva. Hay un giro en la teoría freudiana en que abandona la teoría traumática y el concepto de fantasía originaria. Es decir, la fantasía originaria pasa a ocupar el primer plano, ¿sí? Es decir, pasa de la teoría del trauma a la teoría del fantasma, de seducción. Bueno, si lo decimos en términos de Lacan, este encuentro con el deseo del otro no es sino la versión anecdótica, la traducción imaginaria de una necesidad estructural. Este encuentro es siempre traumático y se reduce a una experiencia de angustia. Entonces, aquí Freud va prefigurando las características de la neurosis obsesiva. ¿Sí? Y por eso dice que este paciente, el hombre de las ratas, logró, después de un año de tratamiento, reconstruir completamente su personalidad y suprimir las inhibiciones. Y en segundo, enlazados a este caso y otros anteriormente analizados, algunas observaciones aforísticas sobre la génesis y el mecanismo de los procesos anímicos obsesivos, destinadas a continuar y ampliar mis primeros estudios de la materia, publicados en el año 1896. ¿Sí? Entonces, en conclusión, lo que distingue a ambas es la actitud del sujeto ante el goce sexual. Sobre todo, en un primer momento de experiencia sexual temprana y en segundo, en la fantasía. En este año que dice 1896, escribe Freud las nuevas observaciones sobre las neuropsicosis de defensa. En ellas, Freud confirma la defensa como el núcleo del mecanismo psíquico, pero desarrolla la teoría en dos momentos: la represión y el retorno de lo reprimido.
Y aquí es donde vamos a encontrar en otro texto posterior, déjenme decirles con exactitud de qué año. Bueno, de 1905, si no mal recuerdo. No, en 1915, perdón. En trabajo sobre metapsicología, Freud va a establecer en un texto que se llama La represión. ¿Qué tal, Murad? ¿Te fuiste sin decir adiós? Te fuiste sin decir adiós, Murad. Bueno, como les decía, en ese texto ya, de... perdón, ya estoy aquí. Ok. Ajá. Les decía entonces que en el texto llamado La represión, escrito sobre metapsicología, Freud establece 3 momentos de la represión. La represión originaria, el primer tiempo de la represión o represión propiamente dicha y el retorno de lo reprimido. Es en este retorno de lo reprimido donde observamos los síntomas neurótico-obsesivos e histéricos. ¿Sí? En este texto, retornamos a nuevas observaciones sobre la neuropsicosis de defensa. Freud retoma la etiología traumática de la histeria y la extiende a la neurosis obsesiva. Para Freud, la neurosis obsesiva es una variedad de la histeria, una forma de histeria, y por eso representa síntomas histéricos, pero que evolucionó de forma distinta. En 1896, en este texto que les digo, Freud define la esencia de la neurosis obsesiva. Las representaciones obsesivas son el retorno de lo reprimido, en forma de reproches, transformados por la represión, referentes a un acto sexual de la infancia realizado con placer. Ajá. Entonces, bueno, lo que se puede conservar de este texto, para el caso que nos ocupa en esta clase, que es el del hombre de las ratas, es en la forma de autorreproches. De hecho, el obsesivo es alguien que siempre se está reprochando, siempre se está culpando. La culpa, los sentimientos de autoacusación son característicos de la neurosis obsesiva, aunque no exclusivos, ¿verdad? Déjenme decirles que es por eso. ¿Alguien preguntó algo? Ah, no. Ya estaba, ya es un mensaje ya leído, perdón. De hecho, les confieso algo. Esto no vayan a decir que yo lo dije, por favor. Pero me da la impresión de que en la mayoría de los casos de suicidio, los que se suicidan son o los neuróticos o los psicóticos. Es decir, o los que llegan a un estado de depresión tal por la culpa o por la melancolía. Y difícilmente se va a suicidar un perverso. ¿Qué opinan de esta afirmación? No, pues el perverso al contrario, ¿no? Va a encontrar la manera de vivir más la vida. Ah, ¿sí? ¿Les suena congruente esta afirmación? Sí. Sí, sí. Y es también la razón por la que
los perversos no van a análisis. Solo van a análisis los neuróticos y los psicóticos. Pero los perversos no. No, porque gozan de la vida. Yo hasta la fecha nunca me he encontrado con alguien, paciente mío o no, que vaya con el psicoanalista a contarle lo bien que le va en la vida. Imagínense qué extraño sería, ¿no? Así, ¿a qué viene a verme? Ah, no, pues fíjate que yo vengo a verlo porque me va a todo dar, disfruto mucho de la vida, ¿sí? Bueno, yo sospecharía, eso nunca se va a dar, ¿verdad? Pues yo sospecharía de un discurso así, y ahí, entonces, ¿por qué viene? No, pues, no más, porque quiero saber qué se siente. No, pues no hay tal sujeto hipotético, no existe ni existirá. Bueno. A menos que el móvil del perverso para ir a análisis sea como para, para decir que también es su vida y hacer sentir mal al analista por eso. Y eso le cause placer. Sería la única razón por la que podría ir a análisis. Sí. Bueno, yo, no sé. Yo una vez tuve un paciente que había cometido un acto que podía catalogarse como producto de una perversión, de una estructura perversa, que era un chico que había abusado de una menor, que era hijastra suya, por cierto, ¿no? Y entonces acudió conmigo a análisis y miren, sí llegan a ir los perversos a análisis, nada más que generalmente van a ser cómplice al analista de su perversión. Porque lo que busca el perverso no es un alivio, sino complicidad. ¿Sí me explico? En realidad comencé pensando que este hombre que fue conmigo a demandar análisis por este acto de pederastia que había cometido, pensaba yo que era un neurótico que había actuado su fantasma, porque también se da eso. A veces el obsesivo actúa su fantasma perverso, pero en realidad no se trata de una perversión. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto, O sea, compañero? es un poco lo que decías cuando... Es un poco, Jorge, lo que decías cuando, o sea, ya digamos que empiezan a acceder a su fantasía obsesiva, o sea, su fantasía perversa obsesiva, ¿o cómo? Porque justo, o sea, si ya acceden, pues por mucho que les genere culpa, realmente, como dicen, de entre el hecho al trecho, pues hay un buen pedazo. Pero si ya lo materializan, entonces sí tienen algo de perversos, ¿no? Pero No como solo rasgo. de obsesivos. Sí, pero como rasgo, no como estructura. Okay. Bueno, en conclusión, más que neurótico que actuaba su fantasma perverso, comencé a sospechar de una psicosis en los últimos tiempos de ese análisis, que estuvo varios años conmigo, este chico, ¿no? ¿Y saben qué fue lo que me hizo decantarme por la psicosis? Cuando se hace una pregunta retórica, normalmente tienen que responder, no, profesor. A ver, vuelvo a decirles, ¿saben lo que me hizo decantarme por una psicosis? No, profesor. Ah, muy No, bien. No, profesor. Pues sí, síganme el cuento, no síganme, síganme la corriente, no sean gachos, ¿no? Lo que me hizo decantarme por una psicosis fue la hipersexualización que tenía este sujeto. Se masturbaba, confesaba masturbarse 30, 40 veces al día, ¿sí? Y ese rasgo difícilmente define algo que no sea una psicosis, ¿sí? Es un poco largo de explicar, pero tú dices tú, bueno, ¿cómo le hace a alguien para masturbarse 30 veces en un día? Dices tú, bueno, qué compulsión al sexo, a la sexualidad, ¿no? No, sí, porque hay una relación de la psicosis con lo infinito y hay razones topológicas que explican muy bien estos fenómenos
propios de la psicosis, en que se masturban infinitamente porque no hay nada que ponga un dique contra lo real. Ajá. Entonces, y para muchos psicóticos resulta desesperante esos rasgos, ¿no? Como un paciente que relataba cómo caía una gota de agua en la regadera, o sea, se bañaba y la última gota de agua tardaba infinitamente en caer. Entonces su alucinación era verla caer en cámara lenta. Ajá, y que de tal forma que se desesperaba porque nunca llegaba al suelo. ¿Sí? Entonces, esa relación que tienen los psicóticos con lo infinito es muy interesante, ¿no? De hecho, ¿ustedes vieron una película que se llamó Pink Floyd The Wall, de Alan Parker? The Wall, la pared. No, profesor. ¿No la han visto? Híjole, se me hace que van a tener que ver mucho cine. Les hace falta ver más cine, como dicen. ¿Nadie la vio? ¿Nunca? Sí. No, por pedazos, pero no completa. Pero conocen al grupo Pink Floyd. Sí. Sí, Sí, yo creo que es todo el mundo ha oído Another Brick in the Wall, ¿no? We don't need no education, ¿no? ¿La han oído? sí, ese sí. Sí. Digo, es como, es el equivalente, es como si no hubieran oído a los Beatles, en serio. Bueno, todo el mundo ha oído a los Beatles, ¿no? Sí. No. Marisol, ¿tú nunca has oído a los Es cierto, Beatles? sí. ¿Sí? Bueno, te voy a decir como le dije una vez a un sujeto que me presentaron en una chava con la que yo andaba, me presentó un amigo, y de pronto entra al bar una chava que representaba a Ana Torroja, la de Mecano, y, y, y yo le dije, miren, ahí va Ana Torroja, y el chavo se voltea y me dice, ¿y quién es Ana Torroja? Y yo, voy a fingir que no escuché eso, ¿eh? Voy a fingir que no escuché, que no saben quién es Pink Floyd. Está bien. Bueno. Pink Floyd The Wall representa muy bien a la psicosis. ¿Ah? Vean The Wall, o sea, rentenla en YouTube o véanla algún día en Canal 22 o en Canal 11. También la pasan frecuentemente en TV UNAM. Y verán qué bien está representada la psicosis en esta, porque como empieza la película, es el personaje principal que le va cayendo una gota de sangre y cae súper despacito, y cuando por fin llega a un charco de sangre, se expande muy lentamente y luego tiene delirios alucinatorios de desfragmentación corporal, típico de la psicosis. O también, ¿saben? En algún momento de la película, cuando es niño, el personaje que es psicótico, está en un túnel de tren, y cuando observa pasar a todos los pasajeros, a todos los ve iguales. En un momento no distingue a ninguno porque todos parece que tienen una bolsa en la cabeza y solamente dos hoyos como ojos. Esos fenómenos alucinatorios son típicos de la psicosis, ¿sí? Hay una película ahí, profe, que igual sería muy bueno que todos checáramos. Se llama Anomaliza y ¿Cómo? pasa justamente Anomaliza. ¿Anomaliza? ¿Así es el Ujú. título original? Así, sí, así Ah, se llama Anomaliza, es animada y justamente pasa lo mismo. Y es la forma en cómo un hombre se va convirtiendo con estos rasgos psicóticos y observa a todos con las mismas caras. A su mujer inclusive la observa como a él mismo, ¿no? mira. Y llega un momento en donde va a tener sexo con ella y pues obviamente le produce mucho quiebre, ¿no? Y termina, bueno, no les spoileo, pero está muy interesante. No, pues si no, imagínate, ¿no? Está bien que uno esté guapo, pero hacer el amor con uno mismo, pues no, o sea, no, pues no. ¿No? No, ya me imagino qué angustia, ¿no? Qué angustia. Eh, ¿De quién la dirige? Porque me sembraste la inquietud. Ipsofilia, dice Mural. Efectivamente, así podría llamarse esta perversión, la ipsofilia. Muy bien, Mural, muy bien, muy bien.
Déjame anotarlo como ipsofilia, como tu aportación al psicoanálisis. Sí, el director es Charlie Kaufman o Kaufman. ¿Con K? Y Charlie Kaufman, y les paso el tele por el chat. Que la neta Ajá. creo que vale muchísimo la pena. Sí, sí pues sí es un film que está bastante, a mi parecer, muy, 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 muy bien hecho. Y aparte es, ¿cómo se dice? Es animado. Ah, está en Entonces, pues está animación. padre también. Ah, muy bien. Sí. O sea, no, o sea, es un como dibujos animados. Es más bien como se llama stop motion, que son como estas Ah, es un figuritas stop tipo El motion, ok. extraño mundo de Jack. Ah, ya. Ajá. ¿Con muñecos de plastilina o qué? No, estos son como, de hecho es una nueva técnica es como la película de La isla de perros con marionetas. Ok. Y entonces, pero son marionetas bastante grandes, entonces no se ven como plastilina, no se ven caricaturizadas, sino tienen rasgos, pues lo que buscaba el director es que tuvieran rasgos muy humanos. Ok. Oye, pues qué interesante. Entonces la voy a buscar ahí en YouTube, dices que está libre, ¿verdad? No, ese es el link. Y así, y si quieren, les paso la pirata. Yo también la puedo buscar en internet y ahorita se las paso. Ah, sí, te lo agradeceremos mucho. Bueno, para ir concluyendo el, el, el caso del hombre de las ratas. Bueno, este caso va a tener otras formulaciones y reformulaciones, sobre todo en el seminario 10 de Lacan, ¿sí? Y en la articulación freudiana se distingue la articulación entre la angustia y el síntoma, porque los síntomas constituyen mecanismos o construcciones protectoras, ¿sí? Diques contra el goce. De hecho, los rasgos obsesivos tienen esa función de protección, ¿sí? Y de ahí el carácter que toman algunos rasgos obsesivos religiosos, porque son protecciones del propio sujeto, ¿sí? Entonces, bueno, puede observarse en algunos casos, bueno, ya Freud no había desarrollado todavía la teoría del superyo cuando redacta este historial clínico, pero puede observarse la ferocidad de las representaciones superyoicas en las neurosis obsesivas, ¿no? Como este sujeto que, bueno, el propio hombre de las ratas sufría porque imaginaba que a su padre y a su amada les tocaba ese castigo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, pues esa ferocidad de las representaciones superyoicas es característico de las neurosis obsesivas incapacitantes. ¿Me explico? Y justamente los rituales tienen la función de proteger contra esas representaciones justamente que se dan en rasgos obsesivos. No sé si tienen hasta aquí alguna duda, algún comentario. Yo creo que un poco, bueno, es que creo que Saúl sí te comentó que se me fue la luz justo cuando me ibas a responder mi pregunta de esto de la figura del padre y de que por qué al obsesivo, digamos, como el que le cuesta, tal vez no matar al padre, pues, pero justo, o sea, esta idea de no estar poniendo diques a su deseo o estar trabando ahí constantemente, pues, lo que sí quiere hacer, pero que la obsesión no se lo permite.
y como que justo lo vuelve también cómplice en una como estructura medio masoquista, ¿no? Donde también yo creo que también empieza a sentir cierto placer y lo desvincula justo de su deseo original o primigenio, por así decirlo. Pero más que nada, justo mi pregunta era esto, o sea, ¿qué formulación hizo del padre el obsesivo para que le tenga tanto miedo como a superarlo o él a volverse como hombre en este sentido de una persona como con agencia que pueda tener como la posibilidad por sí mismo y no por la mera obsesión que lo persigue? Mira, si tu pregunta es de si lo puede matar o no, sí, de hecho sí lo puede matar. Nada más que, o sea, el neurótico, pues sí se puede recibir, sí puede superar al padre. Sin embargo, siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias porque la culpa por haber matado al padre permanece. Uh-huh. En la forma ya sea ya ven lo que los padres siempre dicen, ya lo pagarás tú con tus propios hijos. Ya verás que yo tengo razón. Pues es típico esto, ¿no? Entonces, siempre lo paga el obsesivo con su carne o con su análisis. Ajá. ¿Qué es el análisis? Okay. Sino pagar esa deuda que tenemos. ¿Te das cuenta? Sí, pues sí. Sí, de cierto modo sí. Pero, o sea, lo que por ejemplo, tomando en cuenta el ejemplo que tú decías, ¿no? Del chico de la carrera, que no, o sea, no sé, la procrastina, ¿no? O este rasgo de procrastinar que es muy común de los obsesivos. O sea, ¿qué es lo que les da miedo? O sea, ¿por qué, digamos, no? Sé que no es muy fácil, ¿no? O sea, ni que fuera coaching así de decirle pues ya nada más termínala y ya no. O sea, eso va a ser súper difícil, ¿no? Y va a tener todo un proceso, incluso de análisis para poder terminar, ¿no? La carrera o así, ¿no? O la meta que se fije. Pero justo, o sea, ¿por qué se detiene tanto en esta idea del padre? O sea, es ahí donde yo ya no entiendo, o sea, el papel del padre en la cuestión. Uh-huh. ¿Te has fijado que, bueno, les dije desde un principio que las posiciones subjetivas son ante el deseo y el goce? El horror más grande es conseguir lo que se desea, porque implica dejar de desear. ¿Te das cuenta? Es decir, te das cuenta que siempre el obsesivo se la pasa deseando cosas que no consigue, justo porque si las consiguiese, dejaría de desear, formando un vacío. ¿Te das cuenta? Entonces, sí es la onda de no poder matar al padre, pero también de si se alcanza lo que se desea, entonces se deja de desear. Y es un poco la idea que te decía antes de que se me fuera la luz, ¿no? De que siente que deja él de existir. Así es. Y más si ya tiene una narrativa de larga data, de 40 años con esas obsesiones, siente que ya acceder, digamos, a ese punto, aunque no precisamente sea la cúspide del deseo o de su autorrealización absoluta, pero cualquier cosita que le posibilite algo, siente que como que lo fragmenta. Así es. Bueno, no que lo fragmenta, pero que lo destruye. Ok. Bueno, chicos, pues ya son las 9:05. Ya me tengo que ir. Pues me ha dado mucho gusto. Espero que les haya gustado la presentación. Me dice Marisol que si le puedo pasar los diagramas. Sí, cómo no. Se los hago llegar. Si nada más me mandan un mensaje a mi correo o a mis redes sociales, con todo gusto se las comparto. ¿De acuerdo? Sí, gracias, Jorge. Igual estuviste grabando esta sesión, ¿no? También ¿se va a subir? Sí, les avisamos. Okay. ¿En qué plataforma? Ok. Gracias. Buenas noches. Cuídense mucho. Gracias.